Sol, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Me ves? ¿Me escuchas? Te escucho, te veo, todo bien. Bien. Sol, te voy a presentar. Nos acompaña también desde Ciudad de México, curadora de exposiciones documentales del MUAC, licenciada en arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana con máster en estudios museísticos y teoría crítica por parte del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA. Su campo de especialización es la historiografía crítica de prácticas artísticas de las últimas 4 décadas. Investiga producciones y artistas al interior del pliegue de la memoria y apuesta por la generación e intervención de micronarrativas. Interés que ha impactado su quehacer docente, académico y curatorial. Del 2011 a mediados de 2015 ocupó el cargo de curadora del acervo artístico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde ocupa desde 2015 el cargo de curadora de acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arqueya, espero decirlo bien. En 2017 recibió el reconocimiento Distinción Universitaria Nacional, otorgado a jóvenes académicos en el campo de creación artística y extensión de la cultura por parte de la Universidad Autónoma de México. La lectura que nos va a dar Sol se titula Documentos, Testimonio y Contingencias. Sol, bienvenida. Bien. Hola, Víctor, buenos días. Pues bueno, primero agradecer eso a Sandra Segura y a Víctor Castañeda de la Galería Contrast por la invitación y para formar parte de esta pequeña arena de reflexión a la que nos vamos sumando muchísimos en diferentes contextos. Yo me disculpo por la luz, no preví eso, pero estoy aquí como muy iluminada. Espero que eso no dificulte la visión. Y le voy a pedir apoyo a Sandra para que me haga favor de pasar algunas imágenes en las que no me detendré, simplemente es como para que estén ahí orbitando un poco mientras hago esta presentación. Preparé un texto súper cortito, con la intención de que pues más bien haya diálogo, ¿no? Y en realidad se trata de pues reflexiones en proceso. Estoy aprovechando esta coyuntura, esta invitación para pues abrir un poco la azotea, ¿no? de mi cabeza y empezar a hilvanar, ¿no? Como algunas de las preguntas que me andan persiguiendo desde que empezó todo esto. Entonces, si les parece bien, pues inicio. Tienen ya las imágenes, ¿cierto? Y estamos en guión. Sí, las imágenes, Sol, te voy a ayudar yo. Las vamos a compartir desde mi pantalla. ¿Ok? Perfecto. Sí, te digo, ahí las vas pasando sin ningún problema y si no se repiten también. Bien. Con desfases de semanas, según las localizaciones geográficas, desde hace unos meses nos ha asaltado a todos por sorpresa la radicalidad con la que apareció el COVID-19 en nuestros vocabularios, decisiones y proyecciones. Nada parecido habíamos vivido y nadie había imaginado, ni en sus más paranoicas y aprensivas reflexiones, un escenario desde el cual hacerle frente desde nuestros diversos ámbitos de trabajo. Me centraré en aquello que ocupa mis intereses de modo particular y habitual, los acervos documentales y las reflexiones en torno a las políticas de la memoria. Mi quehacer profesional se desarrolla dentro del Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Desde ahí, discurrimos en reflexiones sobre la pertinencia y la urgencia por recuperar archivos, entendiendo a estos como eslabones que hacen posibles lecturas del mundo a través de sus muy heterogéneos contenidos. El documento como testimonio. Durante estas semanas, realizando el trabajo desde casa, además de extrañar el espacio, los libros, los archivos, a mis compañeros, a los usuarios y a nuestro pequeño fantástico mundo nerd, en las noches de insomnio me he preguntado por cómo se encontrarán los repositorios sin uso, ahí, como nosotros, también confinados. Hace unos años, durante una presentación de los colegas de Nueva York, Interference Archive, escuché su defensa del uso y acceso a los materiales como una de las mejores estrategias de conservación, en tanto que a través de la consulta los materiales son activados o releídos en el presente. Este posicionamiento lo comparto y precisamente por ello
Me persigue la pregunta ahora que los archivos están perfectamente resguardados e imposibilitados para la consulta. Pensarán mientras escuchan que por qué no apostar por la puesta en línea de los mismos, lo cual, sin duda, además de ser una pregunta pertinente, es un objetivo en nuestro horizonte, solo que las economías de nuestro sistema cultural no siempre facilitan el que alcancemos algunos objetivos en el tiempo deseado. Hoy cobra aún más relevancia, urgencia, el poder liberar archivos en línea en un contexto de emergencia desde lo presencial, que queda como pendiente a resolver. ¿Cómo reimaginamos la vuelta a los centros de documentación, a los archivos y a las bibliotecas cuando logre estabilizarse medianamente la crisis? ¿Cómo racionaremos el acceso, las consultas? ¿Cómo daremos acceso a los materiales físicos que implican ser tocados, ojeados, es decir, sentidos durante una crisis sanitaria que pone la alarma precisamente en el contacto? Ahora mismo las preguntas y las estrategias se cocinan. En algunos casos se retoman manuales y catálogos de riesgos de acervos documentales que han surgido después de experiencias donde huracanes, terremotos, incendios e inundaciones han vulnerado o destruido dramáticamente acervos únicos. Sin embargo, aún no ha sido integrado del todo un factor sanitario como el de la pandemia del COVID-19. Cuando en 2009 atravesamos la crisis por la gripe H1N1, si bien en México fueron cerrados temporalmente servicios e instituciones, nunca escaló al nivel con el que nos azota esta nueva pandemia. En la actualización de planes de emergencia vinculados a acervos documentales, han circulado en estos meses y semanas comunicados, videos, testimonios, para pensar de modo colectivo qué tipo de parámetros y estrategias podemos considerar juntos. Aquí, el pensar necesariamente de modo colaborativo resulta, nunca mejor antes dicho, vital. Por otro lado, la UNESCO invitó a aprovechar la pandemia del COVID-19 para reflexionar sobre el patrimonio documental y la posibilidad de reunir materiales que funjan como testimonios para el futuro. Traigo a colación el artículo publicado en El País el 9 de abril, Las pandemias que fueron, antiguas cuarentenas y nuevas enseñanzas, donde la historiadora de la medicina e investigadora de la UNAM, la doctora Ana María Carrillo Farga, traza una deriva desde la peste y la viruela durante los siglos XIV o XVII hasta aquellas como la gripe española, el VIH o la gripe porcina H1N1. ¿Cómo sería posible este tipo de investigaciones si no a partir del acceso a archivos, bibliotecas y fondos reservados? Los acervos documentales nos permitan generar perspectivas desde el presente sobre el pasado a manera de caja de herramientas. Pero así como hay una responsabilidad con el pasado, también debe plantearse la necesidad de documentar el presente y apuntar, como diría la investigadora chilena Javiera Mansi, hacia una suerte de militancia con el tiempo. Desde el Centro de Documentación Arqueya del MUAC, pusimos en marcha a pocos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014, la colección Visualidades y Movilización Social. En tanto que nos resultaba urgente e inaplazable tomar posición al respecto y comenzar a documentar diferentes visualidades generadas en ese contexto también de emergencia. En este caso, la emergencia por nuestra parte estaba vinculada a una posible ley de archivos, una posible ley general de archivos que era problemática y ante el probable borramiento de las visualidades que habían acompañado las movilizaciones, por lo que nos hemos dedicado a reunir diversos materiales para constituir un repositorio parcial, sin duda, pero reunido, catalogado, conservado y a disposición pública. Así, en palabras de Derrida, la archivación produce tanto como registra el acontecimiento. En esta dirección me pregunto por las iniciativas que ahora mismo están procurando asir, en cierto modo, las expresiones visuales, creativas e intelectuales sobre el COVID-19 en distintos contextos geográficos. Repositorios del presente como cápsulas de sentido para el futuro. Hay en marcha varias iniciativas, desde el Museo Etnográfico de Castilla y León con el proyecto 2020 Testimonios de una pandemia, Antropología del presente, para crear un archivo oral y visual, o la biblioteca del Museo Etnológico de Valencia con el proyecto Memes, los valencianos y el coronavirus,
con el que se propone recopilar documentos cuya fuente de origen son las redes sociales. Sobre estas visualidades tan de nuestro tiempo, los memes, el artista de NetArt, Canex Zapata, a través del proceso editorial o curatorial que hace de ellos, me confirma cómo estos condensan información social y su lugar como parte de la cultura visual contemporánea. En esta pandemia, al menos en México, los memes una vez más han permitido fugar desde el humor mucha de la frustración, ansiedad y preocupación que también en una suerte de contagio va y viene entre nosotros. En un contexto como el que atravesamos, donde no podemos salir, ¿qué otro tipo de visualidades podríamos reunir si no lo producido o circulado a través de plataformas digitales? Memes, textos y ensayos en línea, antologías en PDF, videos, Instagram Live, podcast. Si esta es la realidad actual y el tipo de plataformas que mueven contenidos durante el confinamiento, ¿cómo documentarlos? ¿Cómo estimar su preservación cuando su origen digital lleva en sí una alarma de riesgo por la obsolescencia del software? En 2017 programamos la segunda edición de Archivos Fuera de Lugar en el MUAC, pero ocurrió el trágico sismo unos días antes de concretarlo, lo cual nos ubicó en un nuevo fuera de lugar que nos planteó un reordenamiento de fuerzas y preguntas éticas. Desde ahí, a puerta cerrada y completamente afectados, compartimos y reflexionamos sobre la vulnerabilidad de la memoria, de los acervos y de los cuerpos. Durante estos días en que nos dividimos en atender a ponentes internacionales asustados y asistir a las brigadas de apoyo nocturnas, recibí la llamada de la activista Lorena Méndez de la colectiva La Yeca para decirme con una voz muy afectada a través del teléfono que su vivienda no sabía si tenía daños, pero el edificio contiguo sí, y que temía por el archivo de la colectiva. Así, en una suerte de SOS de archivos, sacamos los materiales para albergarlos temporalmente en mi casa hasta que pudieron ser integrados al patrimonio universitario de la UNAM a través del MUAC. Quienes trabajamos con políticas de la memoria no somos inmunes a sentir en riesgo memorias. Entendemos también desde ahí la emergencia y ponemos ahí también nuestras capacidades. Muchos exigimos el derecho a la memoria y a la información y nos percibimos corresponsables desde nuestros espacios de trabajo y nuestras prácticas. No queremos archivos, bibliotecas ni centros de documentación zombies. ¿Cómo daremos cuenta de esta nueva emergencia provocada por el coronavirus? ¿Cómo avanzamos hacia una memoria colectiva de la epidemia global? Y cerraría con esa pregunta para dar pie más bien a una conversación. Sol, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Genial. Estoy tratando de terminar de pasar algunas de las imágenes todavía que tenemos de Solenaro. Recuerdo simplemente al público, si nos quieren hacer alguna pregunta a través del chat, tenemos habilitado chat en Zoom, tenemos habilitado chat en YouTube. Sol, como siempre, es un placer tremendo escucharte, escuchar tus reflexiones, escuchar tu posición, ¿no? Desde esos lugares desde los que actuamos, pero que al final son muy globales. Hablabas un poco de los archivos que se están creando a lo largo del mundo. Es verdad que esta pandemia nos ha hecho reflexionar acerca de, pues eso, cuál es nuestra posición y en dónde estamos posicionados en referencia al otro, ¿no? Y es curioso cómo algo tan simple como un meme te puede identificar y te puede unir a otra persona en lugares muy distintos, ¿no? del mundo. Es impresionante cómo también necesitamos a veces ese tipo de conexión. Hablamos también de que los memes pueden ser un poco una fuga, pero son esta expresión un tanto estandarizada. Cuéntanos un poco más acerca de este proyecto, porque parece interesante, parece algo que podría ser muy simple, pero tiene una complejidad.
Claro, es que en realidad, digo, son reflexiones que todavía no están hilvanadas, o sea, en las que estamos poniendo un poco la carne al asador ahora mismo, ¿no? Y tratando de ver con muchas otras personas en distintos puntos con las que hablas y también con las que no hablas y que simplemente lees y escuchas a través de las plataformas digitales, pues cómo podemos ir generando también memoria, ¿no? O reunir en algún tipo de repositorio, pues mucha de la producción que se está generando. A mí, tú sabes, en México al menos el humor pues tiene un lugar muy importante en la cultura y no ahora, o sea, siempre ha sido una manera, digamos, con la viñeta política, con los chistes, los colmos y demás, pues de alguna manera que permiten exorcizar la incapacidad a veces de poder transformar ciertas cosas, ¿no? Yo me acuerdo desde niña, cuando fue el terremoto de 1985, pues los miles de chistes tremendos, ¿no? Que a veces culturalmente para otros puede ser muy difícil entender, ¿no? Pero uno desde aquí dice, o sea, dices, no me quites el humor, ¿no? O sea, como es una manera, un último resquicio en el que es posible, digamos, como relajar el cuerpo y reírse a pesar de la tragedia, ¿no? Y sí me parece, digamos, ya en el ámbito pues de las artes visuales, ¿no? Que es el medio en el que yo me desarrollo y que me interesa, pues que los memes sí, o sea, no lo digo yo, ni es una cosa que estoy descubriendo yo, ¿no? Digo, hay mucha gente que está pensando y que está reflexionando sobre lo que esos elementos visuales condensan, ¿no? Y cómo sí tienen, pues no son o sea, claro, hay de todo, ¿no? Pero hay unos que son realmente muy interesantes y que en conjunto nos están también dando un testimonio de una manera de leer el mundo, ¿no? Obviamente, digo, el humor, es cierto que un meme te puede conectar con muchos otros contextos, pero también es cierto pues, que el humor normalmente o usualmente tiende a ser pues muy local, ¿no? Pero, claro, o sea, digo, pienso en gente como Canek Zapata, ¿no? Que ha estado haciendo repositorios personales, digamos, ¿no? Curatoriales, como por etiquetas, coleccionando cierto tipo de memes. ¿Qué Y me trajeron pregunto, el corazón? ¿qué pasó? No, se ha mezclado. mal? Oh, no. ¿Qué hacemos? ¿Y esta? Lávese las manos también. Lávese las manos. Pedimos Ya no sé que dónde. pedimos a los espectadores que apaguen sus Bien, yo micrófonos. siento que bien. ¿No los pueden apagar Yo ustedes? siento que bien. Sí, los podemos Todo apagar. el mundo me ha dicho que qué padre, pero pues todo A el veces mundo es son puros complicado. cuadernos. A veces es complicado Mándenme. identificarlos. No se identifican Claro. tan rápido. Bien, mi corazón. Estuve ocupado dando una Bueno, pues, conferencia. claro, ya sé quién es. Tiene su gracia este tipo de cosas, ¿no? Los en vivo, ¿no? Desde nuestras casas, pues implican eso también, ¿no? Claro. Como esta salpimienta pues de que no estamos en nuestro espacio habitual, ¿no? De qué hacer, ¿no? Así que eso también me encanta. Pero decía que, claro, o sea, yo como responsable de un centro de documentación de la Universidad Nacional Autónoma de México, me pregunto, junto con todo el equipo de Aquella, que es un equipo pues, muy comprometido y muy entusiasta, me pregunto cómo podemos hacer frente, digo, o sea, no digo específicamente a este momento, ¿no? Del coronavirus, sino muchas otras situaciones que están pasando. Por eso hablaba un poco de la colección de visualidades y movilización social, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno como centro de documentación en este caso pasar a una posición mucho más activa en términos de investigación para generar repositorios que no existen, ¿no? O sea, yo lo he comentado en otros momentos y probablemente contigo. Nosotros normalmente mapeamos la escena artística y convocamos archivos para integrarlos al enunciado de memoria. Pero también creo que es muy importante generar repositorios de aquello que todavía no está siendo articulado y que eventualmente, si no se lleva a cabo, pues se puede desperdigar, se puede fragmentar y se puede perder, ¿no? Entonces, bueno, ahorita está habiendo una sobreproducción en línea de contenidos de todo tipo, ¿no? Porque evidentemente, y como se ha dicho en las intervenciones anteriores, nadie estábamos preparados para esto y todos estamos un poco resolviendo en las rodillas, ¿no? O sea, con las mejores de las intenciones y a veces con aciertos y a veces con muchas equivocaciones, pero los museos, los espacios independientes, todo el mundo está tratando de activar
sus prácticas, digamos, desde las redes. Y evidentemente, pues, quizá tampoco se trata de conservar absolutamente todo. Y ahí también sería la pregunta de, bueno, ¿cómo y de qué manera? O sea, ¿quién va a determinar qué es lo que se va a guardar, a reunir? ¿Dónde? Tendrían que ser varios, tendría que haber un archivo, digamos, común de alguna manera. ¿Y qué significa esto en términos de futuro? ¿No? Bueno, primero, alguien nos ha pedido disculpas por el micrófono abierto y la llegada de la familia. Por ahí tenemos una pregunta. Bueno, hay alguien que ha pedido preguntar, pero no aparece la pregunta. Todas las preguntas, por favor, por medio del chat. Mejor no abrir los micrófonos para no crear diferentes canales, confusiones, delays y demás. Entonces, por favor, adelante. Me parece que es Pavel que quiere preguntarte algo. ¿Aparece? No aparece. Sol, es curioso la forma en la que tenemos diferentes personas en diferentes sitios de pasar procesos como luto, ¿no? Procesos en los cuales tú tienes que despedirte de algo, en los cuales tú tienes que decir adiós a ciertas cosas, ¿no? Y el mexicano creo que siempre tiene, lo que tú decías, siempre hay algo en esa cultura, en esa identidad que te invita a que ese luto no sea totalmente serio, no sea totalmente de recogimiento, sino que se mezcle directamente con muchas cosas, ¿no? Que se mezcle con la risa, con la parodia, Y cuando ocurren cosas como estas, terremotos, pandemias, una pandemia para la que nadie estaba preparado, de pronto lo afrontas de otra manera. Esto con el paradigma de libertad, que es curioso, pero todos vienen hablando, ¿no? de pues libertades trastocadas, libertades de movimiento. ¿Cómo ves el espectro de la risa, la simple risa? ¿Cómo nos ayuda en esa liberación? No, bueno, o sea, es vital también, ¿no? O sea, yo creo que en varios momentos, de verdad, a mí a veces lo comentamos con muchos amigos en los miles de chats que ahora tiene uno con una sola persona o con grupos, pues los memes nos salvan muchas veces, ¿no? O sea, yo muchas veces en la noche me relajo de esa manera, viendo tonterías de memes que me hacen reír, ¿no? Porque entiendo en ese humor, pues, una crítica política, ¿no? Una crítica a la declaración oficial o yo qué sé, ¿sabes? O sea, como a muchos niveles. Entonces yo los agradezco sinceramente, ¿no? O sea, a mí me ayudan a drenar un poco. Y luego me quedé pensando ahorita con esta presencia de otra voz, ¿no? En la conversación, vuelvo a pensar en esto de las redes sociales y de la era digital, ¿no? O sea, cuando leía esta pequeña reflexión sobre los archivos confinados, ¿no? O sea, que un poco pienso los archivos ahorita del MUAC, los fondos documentales los siento como confinados, o sea, como si no estamos nosotros, si no están los usuarios, si no están siendo consultados, me da como mucha ansiedad, o sea, pensarlos ahí, ¿no? Como perfectamente conservados y apartados, ¿no? Y claro, o sea, cuando yo digo esto no yo, o sea, cuando se apunta a la necesidad de poner todo en línea, dices, sí, o sea, sí, es importante, es una manera de abrirlos y de permitir, ¿no? Que cuerpos que no pueden estar en este contexto y viajar a la ciudad universitaria puedan tener acceso, pero pues como siempre hay cosas que se ganan y se pierden, ¿no? O sea, pensaba, no sé, las relaciones amorosas, ¿no? A través de las redes sociales. Claro, seguramente te permite explorar algunas cosas, pero el no contacto, digamos, inicial, ¿no? A través de una superficie digital, permite y hace que pierdas otras. Y lo mismo con la consulta digital de los archivos. O sea, desde luego será muy pertinente para muchos investigadores poder consultar un documento a través de la pantalla, pero por otro lado, este contacto, ¿no? Del investigador con el cajón, con el repositorio, poder abrir un folder, encontrar un material, sentirlo, o sea, literalmente, ¿no? Poder
ver y sentir su materialidad, percibir realmente el estado de envejecimiento del papel, una caligrafía muy fina, o sea, yo qué sé, ¿sabes? O sea, como una serie de detalles que sin duda las redes, la vida digital facilita un tipo de acceso y contacto, pero pues también desplaza a otros, ¿no? Tenemos aquí la pregunta para Sol. Pavel pregunta, si los archivos son la fuente y ADN de nuestra historia, el que selecciona y determina la información y los fenómenos a archivar se convierte en diseñador de nuestra historia. Perdón, esta era la pregunta. Se convierte en diseñador de nuestra historia. ¿Cómo estructurar conceptos como neutralidad, responsabilidad, de colores distintos, ética y moral, etcétera? Pues digo, fantástica la observación, porque sin duda nos mete siempre en un problema de límites, ¿no? Hermenéuticos, de interpretación y de toma de decisión, ¿no? O sea, y de edición, ¿no? También. Eso es la historia, invariablemente, ¿no? Una serie de relatos múltiples, ¿no? No hay un relato, relatos múltiples, que se pueden construir, pues gracias a que se produjeron como documentos también específicos, ¿no? A que hubo alguien que de alguna manera generó algún tipo de testimonio sobre una experiencia determinada. Y desde luego es una cadena infinita, ¿no? O sea quien tuvo a bien imaginar eso, quien por error, por olvido, por descuido, por lo que sea, se conservó el material, quien lo recuperó, quien logró volverlo a dimensionar, quien lo volvió a activar, o sea, es una cadena, digamos, una serie de procesos que permiten, digamos, que ciertos elementos que han tenido lugar puedan impactar de una manera concreta en la lectura o las lecturas del mundo, ¿no? Y sí, o sea, yo me lo pregunto mucho, por ejemplo, desde lo que estamos haciendo específicamente en Arqueya, por ejemplo, con la colección de visualidades y movilización social o la de VIH, claro, nosotros estamos pues tomando decisiones, ¿no? Nosotros en principio, digamos, integramos una serie de producciones vinculadas con las visualidades de esos dos momentos en particular, las comentamos en un comité, por eso insistimos mucho en que son parciales, ¿no? O sea, no son el retrato de esa coyuntura específica, ¿no? Son apenas araños, ¿no? Y pedacitos o sea, que intentan, digamos, contribuir en el mejor de los casos, pues con una serie de iniciativas que están en otros sitios, ¿no? O sea, que no somos los únicos que estamos haciendo esa labor. Y claro, son muchas paradojas, porque así como uno recupera ciertos elementos o ciertos momentos, pues uno desplaza a otros, ¿no? Claro. Y esa es la maldita paradoja de siempre, ¿no? ¿Qué huevos y en qué canasta los vas a poner, ¿no? Y uno se tiene que hacer responsable de eso. Tiene que ver pues con decisiones propias, con pulsiones de vida, con intereses, pero uno espera que así como uno colabora con cierta articulación de ciertas narrativas, pues haya otros también que las contrapongan y que las cuestionen y que alimenten otras perspectivas también, ¿no? Qué bien. Sol, es siempre no solamente un gusto escucharte, sino que nos dejas realmente reflexiones que yo creo que se están generando a lo largo de todas estas charlas y son importantes traerlas para que la gente nos acompañe, para que la gente pregunte, interactúe. No sé, es que creo que me quedan muy pocas palabras para decirte, Sol, de verdad. Gracias infinitas por todo lo que das, siempre estás abierta, siempre estás dispuesta y compartes todo tu conocimiento de una manera excepcional. No, hombre, muchas gracias a ustedes más bien y ojalá que haya chance de seguir conversando más tarde con las preguntas que puedan llegar. Me encantaría. Sí, sí, sí. Lo que intentaremos, claro, ahora vemos que tal vez esta dinámica de cada media hora un ponente a lo mejor es muy presionado, tenemos que haberlo dado un poco más de aire y de espacio, pero lo que sí intentaremos hacer es que si llegan más preguntas, bueno, pasarlas a los ponentes, tratar de resolverlas de alguna manera, ya sea directa, indirecta. Las ponencias las colgaremos, vuelvo a repetir, en nuestra página web, todo como cápsulas a la carta. Y nada, muchas gracias, Sol. Bueno, al contrario, Sandra, Víctor y Galería Contraste, Barcelona, querida. Saludos.